a hablar de tatuajes, de biodescodificación, y qué esconden los tatuajes. Para arrancar esta conversación les voy a contar que yo tengo un montón de tatuajes. Y tengo 5 o 6 tatuajes, muchos en la espalda, y mis tatuajes siempre fueron como bastante desatinados, o me quise tatuar una cosa y contaba otra, o me escribían un nombre que no era. Me han pasado cosas, realmente tengo tatuado en mi espalda, por ejemplo, un nombre que no es el mío, ¿sí? Pero iba a contar también un conflicto que había en mi clan con respecto a la identidad, ¿sí? Entonces los tatuajes vienen a contarnos algo propio o algo del clan, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros actuamos y decimos cosas y creemos que lo hacemos a un nivel consciente divino, pero eso siempre nos va a estar contando qué es lo que estamos como queriendo decir a nivel inconsciente. Nuestras acciones y lo que decimos es como si fuese un iceberg, es la puntita de un iceberg donde vemos la parte consciente, y debajo de toda esa masa de agua está escondido toda la masa de hielo que es el inconsciente. Y así nos manejamos, vemos una pequeña porción, simplemente un 5% de lo que es toda la información inconsciente. Con los tatuajes es como que el inconsciente se hace un festín, es como que de golpe dice, ok, esta es la mía, me están dando semáforo en verde y voy a arrancar. Y muchas veces las personas, ¿sí?, que son las encargadas de algún modo a nivel clan de contar estas memorias, arrancan, ¿sí?, con esta cuestión de quiero tener un tatuaje y voy a contar algo, y empieza a ser como una necesidad. ¿Por qué? Porque es necesario, de algún modo, que estas memorias, que estos conflictos se plasmen, ni más ni menos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tatuajes, tenemos que entender que hacemos una modificación en nuestra piel. Cambiamos de un modo fuerte, de un modo determinante, lo que nuestra piel en sí es, ¿sí? Cambia absolutamente la apariencia. Tengan en cuenta esta palabra. Cambia absolutamente la apariencia. Y empieza a contar algo particular, que es lo que va a contar ese dibujo. Entonces, los tatuajes tienen esa información de que hay que transformar algo, para contar algo, ¿sí? A lo largo de la historia, los tatuajes tienen como distintas representaciones según la zona y la cultura. Por ejemplo, los chinos se tatuaban animales porque decían que de ese modo iban a obtener los poderes que tenían esos animales o las características, o para ahuyentar a determinados animales. En la cultura andina, en las culturas aborígenes, cuanto más tatuajes, en algunas tribus, cuanto más tatuajes vos tenés, digamos, más sabio sos, ¿sí? Y dependiendo de qué tipo de cultura, había ciertos, por ejemplo, ciertos tatuajes que correspondían a los mayas, estos tatuajes que correspondían a los incas, y así dependiendo de la zona. Pero estaban contando algo de su cultura y algo que querían expresar, digamos, de modo concreto, ¿sí? ¿Qué características tenía esa persona? Entonces, eso también, los tatuajes a lo largo de la historia van escuchen esto, y van a empezar a resonar, van a delimitar, ¿sí?, van a marcar qué tipo de clasificación de personas son, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, en Europa,
los tatuajes los tenían inicialmente los piratas y las putas, las que trabajaban en los burdeles. ¿Sí? De hecho, imagínense la connotación de las memorias que tenemos alguna descendencia europea, que, por ejemplo, si a una mujer era violada, y la mujer era una mujer de clase alta, la mandaban a un convento y al violador le ponían una multa. Hoy digamos, a las mujeres de clase baja las tatuaban, las mandaban a trabajar a un burdel para poder alimentar a sus hijos. ¿Sí? Fíjense esas memorias, ¿sí? A nivel colectivas, de algún modo siguen estando. ¿Sí? Hoy, con todo esto que pasa con los femicidios, las violaciones y demás, podemos empezar a comprender que es un conflicto que necesita de repararse. ¿Sí? Son memorias re viejas. Entonces, muchas veces contamos con los tatuajes conflictos que tienen que ver con realmente con el transgeneracional bien atrás. Para, por ejemplo, los piercing en la lengua, en el siglo XIII, esto es impactante, literalmente le perforaban la lengua con un metal caliente a las personas que no decían la verdad. ¡Wow! Heavy. ¿Sí? O sea, un piercing en el ombligo, según la medicina china, ¿sí? Básicamente lo que va a generar es un bloqueo en el meridiano de la concepción. ¿Qué memoria voy a estar trayendo del clan si me hago un piercing y ese piercing genera un bloqueo energético en el meridiano de la concepción? No quiero tener hijos, es mejor no reproducirse, ¿sí? Entonces, tal vez obviamente a nivel consciente, es simplemente, me hice un piercing, mira qué lindo, ¿sí? Vamos a tener que siempre ir a buscar estas memorias, cuando queramos decodificarlo. Entonces, es una orden inconsciente de no tener hijos. En los labios, por ejemplo, los piercing, si es del lado de arriba o del lado de abajo va a representar, en los labios va a representar como el tema es la comunicación, ¿sí? Y en el labio de arriba va a comunicar, digamos, la comunicación con mamá, y en el labio de abajo va a comunicar la comunicación con papá. Bien. Entonces, los tatuajes, ¿sí? Vienen a aliviar los malestares internos de esas memorias de personas del clan. ¿Sí? Es como, a ver, una forma que encuentra el clan de plasmar estos conflictos, y no tiene nada de malo, ¿sí? Simplemente es una forma en la cual o nosotros mismos utilizamos nuestra piel para contar un conflicto, o estamos tal vez contando conflictos viejos que no nos pertenecen. Entonces, empiecen una forma muy linda, es preguntarse, tocarse ese tatuaje, esa zona, y preguntarse si realmente es un conflicto de uno o es un conflicto de alguien más, de ver cómo lo sentimos en el cuerpo, de ver si es agradable para mí, si me deja una linda sensación. ¿Es verdad para mí que esto es un conflicto mío? Si yo me siento incómoda o me siento rara o no siento nada, sí, tal vez es un conflicto de otro. Entonces, es una buena forma, y si es un conflicto de otro, lo que puedo decir es conectar con ese tatuaje y entregarlo a la tierra en partículas con mucha conciencia. ¿Sí? Esa es una forma muy linda de estas representaciones, poder limpiarle como un poco la carga o lo que esté representando. Bien. Entonces, ¿qué más?
Bueno, los tatuajes alivian esta sensación del poder contar algo. Pero ¿qué pasa? Los tatuajes están en la piel. La piel, sí, para los viejos codificadores, ¿bien? La piel va a contar conflictos de protección y de separación. ¿Sí? Todo conflicto en la piel nos va a dar información sobre conflictos de separación o protección. De hecho, en esta época de pandemia, es algo que yo repito mucho en los Zoom, pero no me importa, lo voy a repetir, es, por ejemplo, si nosotros atravesamos la pandemia solos, ¿no? Entonces en nuestro territorio quedamos solos. Y perdimos contacto con la sociedad, como todos perdimos contacto, una forma de aplacar la tonalidad del conflicto es que yo le dé información a mi piel de protección. ¿Sí? Yo, si a mi piel le doy información de protección, bajo los niveles de cortisol, ¿sí? Bajo por tanto el estrés, y voy a bajar la tonalidad del conflicto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si estoy sola, si estoy asustada, si estoy viviendo una situación de estas pandemia poco común, aislado o aislada, me hago masajes, me toco, si tengo a alguien en casa voy y lo abrazo mucho, busco el contacto, sí, porque eso va a bajar la tonalidad absoluta del conflicto y me va a llenar de sustancias muy agradables para mi cuerpo. Bien, entonces, ¿qué más? Inconscientemente va a ser como una forma de castigar a, a mi piel, ¿sí? Y de modificarla. ¿Por qué? Porque existe un conflicto de separación que se tiene que reparar, básicamente, ¿sí? Entonces, a través de estos mensajes tan gráficos, yo puedo expresarlo. Es importante analizar en qué parte del cuerpo está cada tatuaje. Cada parte del cuerpo va a estar contando qué quiero representar también, ¿sí? Con los tatuajes cambio el aspecto. ¿Qué tipo de aspecto puedo llegar a tener? Puedo verme más ruda, puedo ser más atrevida, puedo verme más espiritual. Ahora hay mucha gente que se tatúa flores de loto, que se tatúa como cuestiones que tienen que ver, neta, budas, bueno, cuestiones así, que tienen que ver realmente con, con religiones, digamos, que ya no van en el catolicismo, ¿sí? Entonces es necesario esto de algún modo contar un tipo de espiritualidad distinta. Entonces los tatuajes, por ejemplo, me pueden hacer sentirme más libre. Normalmente las personas que nos tatuamos, cuando nos tatuamos, tenemos la necesidad de tatuarnos. Sí, es como algo que es agradable. Ay, qué lindo, y con este tatuaje ahora sí me siento completa, sí, y me siento, ay, quiero contar algo que me encanta, y probablemente si tengo esta como necesidad de contarlo, ni siquiera sea mío, ¿sí? O sea, que sea realmente un conflicto del tranje. Después, ¿qué más? Las personas que nos tatuamos, ¿sí? Tenemos un gran conflicto de inseguridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que nace y va a la incubadora no está en contacto con la mamá, ¿sí? Entonces ahí se crea un conflicto de separación, de protección, ¿sí? Este niño se sintió pequeño, se sintió inseguro, no tuvo el contacto físico con la mamá, lloró solo durante un montón de tiempo, y es una persona que se siente insegura, se siente desprotegida, ¿sí? Y entonces va a buscar de algún modo llenar, modificar esa inseguridad que se siente, que siente en su piel, de hecho, ¿sí? Bien. Bueno, a ver, vamos, ¿me siguen? ¿Van bien? ¿Sí? Ok.
Depende del lugar donde esté cada tatuaje, va a contar algo. Ahí me dice Vera que sí. Yo tengo una hija que se llama Vera. Me encanta ese nombre, Vera. Bueno, dependiendo del lugar que esté el tatuaje, nos va a estar contando algo, ¿sí? Por ejemplo, los más comunes, ¿sí? Tatuajes en los pies y en los tobillos. Si alguno tiene, quiero que me cuente, ¿sí? Que sea como que diga yo. Los tatuajes en los pies y en los tobillos. Esto está bueno también para las personas que somos biodescodificadores o terapeutas. Cuando vienen a consulta, puedo tomar en cuenta también qué tatuajes tiene y hacer como una lectura rápida, ¿no? Para que me sirva más o menos para poder empezar a llevar la consulta. Sí, puede ser algo del tranje también, pero es información que aparece clara. ¿Sí? De hecho, está puesta así para que yo la pueda ver. Yo o cualquiera. Entonces, los tatuajes que están en los pies y en los tobillos, tengo problemas con mamá. Los pies, los tobillos, es lo que me conecta a la tierra, es lo que me conecta con mamá, ¿sí? Y tal vez acá el conflicto más fuerte es, no aguanto a mamá. No aguanto a mamá, la tapo. La modifico. Creo otra cosa. ¿Mm? Bien. Cadera y glúteos, ¿sí? Acá vamos, hermosa el chico de la moto, acá vamos a estar contando conflictos del quererle gustar a alguien, quererle gustar al sexo opuesto, ¿sí? Cuando las personas presentamos tatuajes en la cadera o en los glúteos, somos personas inseguras, ante todo, ¿sí? Somos personas inseguras que necesitamos reafirmar, ¿sí? Que podemos gustarle a alguien, que podemos atraer a alguien del sexo opuesto, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque tal vez hay un conflicto donde hay alguien en el clan que no se haya asumido de algún modo, digamos, de algún modo con una sexualidad, de que haya elegido, no sé, distinto de lo que normalmente se cree que uno tiene que ser heterosexual, bueno, y no lo haya contado, y haya sido reprimido, y aparece esta pulsión de que me tengo que hacer un tatuaje en esta zona para gustarle al sexo opuesto. ¿Mm? Buscar esos conflictos también, que van a ser muy liberadores cuando la persona pueda sentir que esa inseguridad ni siquiera es de ella. Bien, en el pecho, los tatuajes en el pecho. Las personas que se tatúan en el pecho son sumamente sensibles. Es como la persona que se tatúa el pecho está diciendo, esto me duele, y lo modifico, y lo cambio, y me hago un dibujo divino, ¿sí? Contando que esto me duele. Me duele tener esa sensibilidad, percibir de esa forma las emociones, ¿sí? No es alguien que como que emocionalmente le esté pasando como bien, ¿sí? Tal vez es demasiado sensible y todas esas emociones de algún modo hay que taparlas, ocultarlas. En el hombro, personas que tienen tatuajes en esta parte, ¿sí? Es la responsabilidad acaba conmigo. Como si representara esta cuestión de que el peso me vence, el peso de la mochila, la cartera, bueno, lo tapo, lo modifico, creo un tatuaje, ¿sí? Van a ser personas donde la responsabilidad realmente les pese mucho, ¿sí? O se tengan que sentir que tienen que ser realmente responsables, ¿sí? Y de algún modo lo van a mostrar, ¿sí? Este peso de algún modo lo voy a modificar. La espalda, bueno, acá me puedo hacer un festín. Es algo que no me pertenece. Yo tengo un tatuaje en la espalda que me quise tatuar cuando usaba mi primer nombre, Georgina,
me quise hacer un tatuaje y cuando me fui a tatuar, no, me tatuaron otra palabra, digamos, en otro idioma, pero otra palabra. Y todavía sigo teniendo ese tatuaje. ¿Cuál era el conflicto que estaba contando? Que en el clan había otra Georgina, ¿sí? Que había muerto, había otra Georgina, ¿sí? Y yo no me sentía cómoda con ese nombre. Era un conflicto profundo de identidad que tenía. ¿Cómo manifesté este conflicto de identidad? Generé un tatuaje con mi nombre, porque yo necesitaba reafirmar quién era, ¿sí? A mi mayoría de edad, lo hice a mis 21 años, y en realidad, cuando me tatúan y me tatúan otra cosa, en otro idioma, em, realmente fue fuerte. Y después de hacer el proceso de biocodificación, modificar mi nombre, yo me llamo Yael, pude sentirme cómoda con mi nombre, elegirme, eh, empezar a construir mi propia identidad más allá del peso de ser Georgina, y fue sumamente liberado. Y ahora veo este tatuaje, no lo cambié, no tuve la necesidad de cambiarlo, a esto voy. Puedo hacerlo consciente, ¿sí? Puedo hacerlo consciente y no está ni bien ni mal, no tiene juicio el tatuaje, es algo que estábamos contando. Ven cómo aparecen los conflictos en la piel, ¿sí? Bien, entonces en la espalda son esas cargas que no me pertenecen. Claramente el nombre de Georgina a mí no me pertenecía, yo no lo sabía y trataba de reafirmarme con este nombre y no funcionaba. En el cuello, las personas que tienen tatuajes en el cuello son personas que sienten que la vida no le pertenece. Es como si estuviesen viviendo la vida de alguien más, como si hubiese alguien que, a ver, les toma esa energía, esa vitalidad, ¿sí? Sienten que la vida de ellos no es de ellos. Acá hay un programa fuerte, potente, ¿sí? Porque en realidad son personas que suelen tener momentos de mucha tristeza, momentos de profundos donde justamente se preguntan y tratan de buscarle ese sentido a la vida, a sus emociones, ¿sí? Ahí derecho al transgeneracional. A los que son terapeutas, vayan a buscar, viene alguien con un tatuaje acá, y yo puedo empezar a determinar que esta persona de algún modo muy inconsciente está viviendo su vida y siente que no le pertenece, ¿sí? Entonces voy a buscar conflictos en el clan. Hay un para qué esta persona no se puede habitar de algún modo, ¿sí? Busquen muertos, yacentes, energías así, ¿sí? Que estén como tal vez en su campo, cuestiones así, o dobles, digamos, por fecha de fallecimiento y demás. Para los que son terapeutas, para los que no, bueno, ¿qué estoy queriendo contar? ¿Cómo me siento? ¿Sí? ¿Cómo veo la vida? ¿Sí? ¿En dónde siento que estoy perdiendo esta vitalidad? Bueno, en las manos voy a estar representando a papá, el trabajo, ¿sí? Los tatuajes en las manos van a representar estos conflictos con quiero modificar a papá, mi papá tal vez es demasiado agresivo, es muy territorial, o está ausente, y me pongo un tatuaje grande en la mano, que ocupe todo el lugar y que todo el mundo me mire. Bueno, voy a tener que buscar ese tipo de conflictos. ¿Mm? Bien, en los pies dijimos que era mamá, y en los brazos, ¿sí? O en el antebrazo y las muñecas, ejemplo,
es, debo ser fuerte, debo ser responsable. Yo este tatuaje me lo hice después de una operación eh, que tuve, y fue un momento donde realmente sentí que tenía que como que tomar las riendas de mi vida, de hacer otra cosa, y de hecho la palabra dice vida, ¿sí? Bueno, también el lado del cuerpo en el que esté el tatuaje, ¿sí? Va a contarnos cosas. Por ejemplo, si yo soy diestra biológica, ahora les voy a enseñar cómo eso se puede simplemente con un ejercicio nos podemos dar cuenta. Si yo soy diestra biológica, el lado izquierdo va a representar todo lo que es mamá, y el lado izquierdo y el lado derecho va a representar todo lo que es papá. ¿Sí? El lado derecho papá, lado izquierdo mamá. ¿Mm? ¿Cuál es la forma más sencilla de darme cuenta si yo soy diestra biológica? Aplaudo. Depende cómo aplaude. La mano que golpea, sí va a ser la mano que determine cómo yo soy funcional biológico. Si soy diestro biológico o zurdo biológico. Bien. Los piercing en los pezones, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a buscar ahí conflictos de lactancia. ¿Sí? Donde no me sentí nutrido por mamá, o pasó algo con respecto al alimento, que en definitiva es el amor. ¿Sí? Los genitales no logro encontrar el amor. El piercing, la perforación, recuerden que es literalmente es un agujero. Es sumamente para la piel, es sumamente violento, digamos, tanto el tatuaje como el piercing. ¿Sí? Entonces, es como de algún modo una mutilación inconsciente. Si no logro conseguir el amor, me clavo un aro ahí como para justamente a esa zona darle esa información de que eso está doloroso, de que eso no está bueno. En las orejas, no me gusta lo que estoy escuchando en casa o en el trabajo. Bueno, eso pueden ver a qué edad se hicieron los piercing y empezar a eh, sacar cuentas de qué conflictos estaban viviendo. En la nariz es el sexo, y la nariz va a representar la sexualidad, ¿sí? Entonces voy a estar contando conflictos si tengo, por ejemplo, una vida sexual plena, si tengo deseos sexuales o no, si tengo deseos sexuales tal vez de otro tipo, ¿sí? Que por ahí, no sé, quiero elegir otra cosa en tanto a la sexualidad, ya sea con, no sé, grupal, no grupal, no importa, a ver, a lo que voy es a que vamos a estar contando un conflicto que va a tener que ver con el sexo. ¿Sí? ¿Puede ser mío? Sí. ¿Puede ser de alguien más? También. Los labios son problemas de comunicación. ¿Sí? Como había dicho antes, el labio de arriba es mamá, el labio de abajo es papá. Depende de dónde esté el piercing. Bueno, y como para ir cerrando, a ver, no quiero que después de esta charla todos nos empecemos a mirar así raro y digamos, sí, vos tenés un piercing en la nariz, tenés conflictos sexuales, ¿no? Porque obviamente primero puedo generar un bloqueo en la persona que tenga el piercing y que no ni siquiera llegue a esta información. Nosotros estamos en este Zoom, todos tenemos un nivel de conciencia distinto, pero estamos compartiendo como esta información, nos presiona lo mismo, entonces la idea no es causarle bloqueos a nadie, ni mucho menos, ¿sí? La idea no es vivir desde el juicio, ¿sí? Y la idea tampoco es querer quitarnos todos los tatuajes porque representaron conflictos del clan. Tenemos miles de formas en las cuales contamos que hay historias que son viejas, las manifestamos en actitudes, en elecciones. Con los tatuajes pasa lo mismo, con los piercing pasa lo mismo. Mi generación al menos, yo soy del 83, digamos, creo que resuena mucho en esto
de la piel, del contar las cosas a través de los tatuajes, rompimos un poco con esos esquemas, y de hecho es una generación que empieza a tener como otro nivel de conciencia, empieza a tener un nivel, una percepción distinta también de lo que es la fe, ¿sí? Empieza a tener una conciencia distinta de la sexualidad. Bueno, yo creo que son las últimas 3 generaciones o 4 generaciones, tal vez los más grandes, del 70 para abajo, ¿no? Se empieza a naturalizar esto del tatuaje, de los piercing, y está bueno, son formas de contarlo, son memorias viejas, no nos tenemos que tampoco que sentir mal por eso. Y a ver, voy a leer un mensaje. Obviamente es un aspecto más para poder descifrar cosas que pasan, conflictos que podemos desentrañar. Absolutamente, sí, es eso. Sin juicio, no es para encasillar a nadie, es simplemente información a la cual accedemos para algo que quiero sumar, que me parece también interesante, para las personas que hacen constelaciones o que les interesa el tema. Para los consteladores, los tatuajes representan a un miembro del clan que fue aislado. Un muerto viejo, digamos, están representando un muerto viejo que fue de algún modo corrido, que esto no se pudo contar por algo. Entonces el tatuaje va a estar representando también, nosotros en biocodificación lo llamamos yacentes, y en algunas otras técnicas le decimos energías, ¿sí? Pero bueno, el punto es entender que con los tatuajes en realidad no está esta cuestión de voluntaria, digamos, es decir, ay, sí, yo me quiero tatuar esto porque me gusta. Sí, te gusta, pero estás contando algo. Y está bueno también sentir que estoy contando algo y que tal vez no es esa representación que yo considero. A ver, ¿tengo alguna otra pregunta más? El piercing en la ceja, tatuaje en la cara. Cuando alguien se hace un tatuaje para tapar, por ejemplo, una cirugía, ¿cómo se vería eso? En las piernas, en general, se puede considerar que es la madre. Abrazos. Y en los antebrazos. En los antebrazos dije que era esta cuestión de ser fuerte. En la cara, ¿sí? Todo lo que es cara, ¿sí? Va a estar, la cara es mi presentación. Sí, ya, moviendo tengo. La cara es como yo me presento al mundo. Hay veces, ¿sí? Que es necesario modificar quién soy yo. Ahí vamos a estar hablando de algunos problemas de identidad. Por ejemplo, también las personas que tienen acné, ¿sí? Es porque de algún modo se sienten, tienen algún programa como de sentirse desagradables o sucias, ¿sí? Entonces, con los tatuajes, las personas que cuentan, digamos, a través de los tatuajes en la cara, digamos que justamente es una forma de cambiar esta presentación que tienen sobre sí. Después me preguntaron, ¿qué más? Voy a ir de nuevo los mensajes. Cuando les hacen un tatuaje para una cirugía. Bien. Por ejemplo, tengo una cicatriz o me quedan estrías del embarazo y me hago un tatuaje. En realidad, ese es el porqué consciente. Yo elijo tatuar esa parte, ¿sí? Inconscientemente voy a estar contando, o sea, podría haber elegido cualquier otra parte o en cualquier otra situación tatuarme. Eso es el porqué consciente. No anclemos, acá es lo que
va a manifestar el tatuaje esa información absolutamente inconsciente. Entonces yo puedo sentir que me lo hago para, para tapar una cicatriz o algo, y en realidad eh, es, es algo que no se manifiesta a nivel consciente, el para qué aparece el tatuaje, ¿sí? Tiene que ver también en qué momento, con qué edad, en qué septenio me encuentro, si estoy representando, a ver, información del clan materno, del clan paterno, también a estar atentos ahí a los septenios cuando nos tatuamos. Y la otra era con respecto a las piernas. Las piernas nos van a ver, tal vez la función biológica de las piernas es permitirnos movilidad, es permitirnos trasladarnos, es permitirnos alcanzar, trepar. Entonces, cuando yo modifico de algún modo mis piernas, ¿sí? Mis músculos, voy a estar llevando información de modificar esto que me permite de algún modo moverme con libertad, ¿sí? Tener en cuenta esto, moverme con libertad. Y si es en los muslos, si es en la pantorrilla, también va a tener que ver, depende de la zona. Bueno, a ver, ¿queda alguna pregunta más? Rodilla. Ay, nunca vi un tatuaje en la rodilla. ¿Sí? Acá me están diciendo si yo sí. La rodilla va a hablar de flexibilidad. ¿Sí? La rodilla, cuando se nos rompen los meniscos y cosas así, van a hablar de nuestra capacidad de poder ser flexibles, de poder arrodillarnos o levantarnos ante alguna situación. Así que lo que va a estar modificando un tatuaje en la rodilla es justamente esa, va a tener cosas que tengan que ver con esa acción, ¿sí? Que va a tener con la flexibilidad. Cuando no se nos inmoviliza la rodilla, justamente es que no podemos caminar, no podemos trepar, no podemos movernos, ¿sí? Entonces vamos a buscar conflictos que tengan que ver con nuestra capacidad, nuestra flexibilidad, o con algún conflicto eh, que encare esta parte del cuerpo, que sea el poder moverme, ¿sí? Tatuarse nombres o fechas de personas. Bueno, tatuarse nombres o fechas de personas, a ver, es una forma de manifestar al clan de un modo muy concreto. El tema también, por ejemplo, es, yo me tatúo el nombre de mi hija, que a todo esto por ahí es doble de alguien, ¿sí? O las fechas, la fecha de nacimiento de mi hermano y también a su vez, para el clan, ¿sí? Para los que estudian bioscodificación, sobre todo, una fecha no es solamente una fecha. Una fecha va a traer mucha información del clan, ¿sí? Entonces, no es solamente la información de esa persona, sino es la información con la que esa persona resuena también en el clan. Me quedó resonando lo del tatuaje en el cuello, cómo saber más sobre el tema. Quien aborda de una forma muy hermosa para mí el tema hay una autora que se llama Vilma, después le voy a pasar el apellido, que tiene hecho un estudio, es una psicóloga especialista en transgeneracional, creo que es de España, y el hijo tenía un montón de tatuajes y empieza a abordar el tema de la temática de los tatuajes. De hecho, mucha de la información que acabo de darles es de ella. Tiene un libro que es algo de tatuajes, piercing y ornamentaciones, y lo aborda desde esta temática. Masolini, no me acuerdo bien el apellido. Encontré mucha información en internet y hay un PDF que me mandaron que
cualquier cosa te lo voy a tratar de enviar. Em, porque, porque tiene como un abordaje desde el transgeneracional y la psicología súper interesante con respecto a todos estos temas. De verdad, es muy interesante, porque no es una cuestión tan frívola como la que parece, sino que hay mucha info detrás, contamos mucho con nuestro cuerpo es una potente antena, y bueno, eso. No sé, ¿tienen alguna pregunta más para hacerme? Chicos, ¿me cierran la puerta por fin? Gracias. ¿Algo más? ¿Alguno más? Eso, eso sería genial, un estudio para poder... Sí, es que aparte hay tanta variedad, porque cada persona tiene tiene distintos tatuajes, va contando distintas situaciones, también en qué momento de la persona se hace el tatuaje, es re importante, porque va a estar representando información del clan paterno, del clan materno, así que hay mucho como para ver. Empiecen ustedes a observarse sus tatuajes, sus piercing, sin juicio, volvemos a lo mismo, la idea no es tener juicio sobre nuestras formas o nuestras decisiones, y bueno, eso. Muchas gracias, Vera, por este mensaje lindo. Gracias a todos por estar aquí acompañándome. Em, Me gustó mucho poder compartir esto. Y bueno, cuanto más es posible, esperemos que para la próxima también traer un tema divertido que nos interese a todos. Y bueno, les mando un abrazo, gracias por estar. Va a quedar en YouTube la charla por si la quieren compartir en el canal de Wolfrey. Así que bueno, gracias, besos para todos y bueno, un abrazo grande.